¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir con la serie Yell Dangerous Queen. Las dos miradas se cruzaron por un largo instante, antes de que Queen se acercara. Al no apartarse, Bonita sintió como si le hubieran dado permiso para que la cercanía avanzara a la siguiente etapa. Así el beso se repitió. Sin embargo, esta vez fue suave y delicado, pues era solo un beso, no un beso para iniciar algo más. Entonces, más vale que no me muerdas, bromeó al final. Esa boca tuya. La otra persona rió suavemente antes de terminar la broma con un beso en la mejilla de Queen. No sabía por qué, pero sentía que al hacerlo la mujer, que parecía disgustada, dispuesta a regañarlo, acabaría por calmarse, convirtiéndose en una reina dócil. ¿Podrías referirte a ti misma como Pi para mí? ¿Por qué? Queen frunció el ceño. Simplemente me gusta. ¿Solo eso? Está bien. ¿Esa es la única petición que tienes? ¿Por qué pediría algo tan grande? Queen había imaginado que Bonita pediría algo mucho más grande, un bolso caro, un coche de lujo, o incluso una gran suma de dinero, como tantos otros habían hecho antes a cambio de algo. Pero sorprendentemente lo único que Bonita quería era un cambio en la forma en la cual se refería a ella. Solo eso. ¿Por qué pides algo tan pequeño? Bonita arqueó una ceja. Para ella esa petición no era poca cosa. Después de todo lo que Queen hizo por ella era algo grande. Influía en sus sentimientos y en sus decisiones de ahora en adelante. Eres algo grande para mí, ¿no lo sabías? Y si no lo sabías, ahora lo sabes, Queen. El evento del cual Lady King le había ordenado asistir se celebraría en un hotel. El lugar estaba lleno de rostros conocidos para Queen, pero a Bonita todo le parecía nuevo y aterrador. Las miradas desconocidos, las cámaras de los periodistas, la presión en la sala, todo eso casi la dejaba sin aliento. Por suerte, Queen no le soltó la mano ni un instante. Tampoco intentó evitar las miradas curiosas de los demás. No hay necesidad de estar tensa. Estoy aquí contigo. ¿Cómo aguantas esas miradas que nos miran como si fueran cámaras de seguridad? Ni siquiera intentan ser discretos cuando te muestran fotos o preguntan si soy la mujer del escándalo. No tolero nada, simplemente lo ignoro. Y tú deberías hacer lo mismo. Al entrar al salón, Bonita observó discretamente la postura de las demás personas e intentó imitarla para que Queen no se sintiera avergonzada de estar a su lado. Por otro lado, Lady Kirin no parecía importarle las miradas. Después de todo, no era extraño que la familia estuviera reunida, sobre todo con la inminente elección de su esposo. Aunque no lo demostró, Lady Kirin suspiró y miró a Bonita de vez en cuando. Su propio orgullo le dificultaba aceptar la decisión de su hija. Había innumerables opciones para ella y, sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de caminar a su lado hasta ahora. Pero conociendo la personalidad de su hija, Kirin se sentía dividida. Queen nunca se rendía ante nadie, excepto cuando se trataba del corazón. Siempre estuvo a la altura de las expectativas, estudió en las mejores universidades, ocupó el cargo de vicepresidenta para apoyar a su hermano, incluso visitaba la tumba de su padre fallecido todos los meses. Trataba a sus medios hermanos con cariño, respetaba a su padrastro y jamás era grosera. Queen respetaba a quienes la respetaban, pero cuando la trataban mal podría ser cruel. Por lo tanto, Lady Kirin le resultaba difícil herir los sentimientos de su hija. ¿Por qué esa mirada seria, madre?, preguntó su hijo al notar los frecuentes suspiros de su madre y las miradas que lanzaba a Queen y a Bonita. Sabía exactamente lo que estaba pensando y si su padrastro no hubiera estado ocupado con reuniones políticas, quizás no se habría atrevido a sacar el tema al mismo. ¿De verdad quieres que te lo diga? Lady Kirin miró a su hijo sabiendo ya la respuesta. King y Queen eran muy unidos. Él jamás permitiría que su hermana resultara herida. De igual manera, Queen haría cualquier cosa por su hermano sin considerar las consecuencias. Antes, la madre seguía intentando sugerir pretendientes para su hija, pero ahora que Queen se había llevado a Bonita a casa, nadie en la familia dudaba de que ella había tomado su decisión. Puedes decir lo que quieras. Entonces, King sonrió levemente a su madre. Puedes hablar, pero por favor no hagas nada que haga que Queen sienta que su elección no es aceptada. Ambos sabemos que el amor puede surgir en cualquier momento y con cualquier persona, sin importar el género. Y si le pasó a Queen, nuestro papel es ayudar a mantener ese amor, no a destruirlo. ¿Me estás dando una lección?, le dijo su madre. ¿Cómo podría proteger a su hermana con una sonrisa tan leve? Incluso delante de su propia madre había tomado decisión. Queen era la primera. Solo digo algo para pensar. Si pudieras considerarlo, te lo agradecería mucho, madre. Ninguno de ustedes está a la altura de las expectativas de su madre. Tuvo que admitir que las palabras de su hijo fueron bastante persuasivas, incluso para ella misma.
La mirada cansada de Lady Kirin recorrió a Queen y a Bonita, que estaban juntas, antes de dejar escapar un suspiro. Si uno ignoraba la cuestión de la idoneidad social y económica, lo que Queen estaba haciendo era evidente. Estaba respetando y comenzando a compartir su espacio personal con alguien. El camino del amor que estaba construyendo era como un suelo de hormigón. Si algo interfería en el proceso, aparecerían grietas e imperfecciones. Y cuando el hormigón se secaba y endurecía, no había manera de arreglarlo. Lo sé, mamá. ¿Sabes lo que es vivir con alguien a quien no amas? No quieres que Queen pase eso, ¿verdad? Tengo sed. Ve a traerme un vaso de agua. La respuesta evasiva de su madre hizo sonreír a King antes de suspirar. Tanto la madre como la hija eran igual de testarudas, y quizás él también. Está bien. King, lleva a tu hermano a hablar con los ancianos. Lady Kirin señaló en la dirección indicada, y su hermano dudó sin estar seguro de qué exactamente quería su madre. ¿Y el agua? ¿No hay nadie más disponible para traerlo? Se refería a Bonita, lo que dejó a King sin palabras. Su rostro debió de expresar claramente preocupación, porque su madre le dio un peñisco. Yo también tengo mi honor, no lastimaré ni voy a destruir a nadie. Lo sé, mamá, pero, sin peros, es una orden. El joven suspiró y asintió antes de girarse para hablar unas palabras con su hermana. Queen miró a su madre. Mamá, cuida bien a Bonita. Una declaración reforzó aún más la certeza de Lady Kirin de que una vez que Queen eligiera algo, se apegaría a esa elección. ¿Crees que haría algo malo? No lo sé, pero espero que no. Queen respondió sí antes de girarse y murmurarle algo Bonita, quien no protestó ni intentó detenerla. En silencio permitió que el hombre que la protegía de las tormentas la acompañara. Bonita se mantuvo ligeramente apartada de Lady Kirin. Mirarla detenidamente hizo que la señora se preguntara si la joven comía bien. Estaba tan delgada que parecía a punto de romperse. Junto a su hija, Bonita parecía aún más pequeña. Su hijo me dijo que quiere un vaso con agua. Lo sabe voz de Bonita, le dijo. Le dijo Bonita. Sí, entonces lo voy a conseguir para usted. El lugar donde se reunieron sirvió como área de recepción antes de entrar a una subasta benéfica. ¿Sabes dónde encontrarlo? Lady Kirin arqueó una ceja observando la actitud de Bonita. Sí, vi a personas tomando agua. Queen también me dijo dónde recogerlo. Lady Kirin suspiró, mirando inclusivamente sin estar presente. Queen comprendía la situación y sabía exactamente dónde colocar a sus aliados. Entonces ve. Bonita sintió y giró sobre sus talones para irse. Por suerte estaba acostumbrada a los tacones altos y los vestidos, así que pudo caminar sin dificultad. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar el vaso de agua, una mano masculina la sostuvo. Ella casi gritó, pero se contuvo por respeto al entorno y a la imagen de Queen.